Buenas tardes. En primer término, en nombre de los panelistas, de una vez para ahorrarnos los saludos y los agradecimientos por triple partida, agradecerle al Ministerio esta invitación, a la señora ministra, felicitar a todo el equipo, a la viceministra Juanita, al doctor Carlos José, director, y al doctor Esteban Jaramillo, director. Y, si me permiten, una introducción no propiamente arbitral. Ahora en la entrada me preguntaron unos comunicadores que qué opinaba de la reforma a la justicia. Señores senadores, mucho gusto. Y entonces le dije, mire, no he leído el borrador, pero vi por las noticias que hay una disposición que pretende reformar las funciones de las altas cortes, estableciendo o eliminando mejor las funciones electorales. Y me permití aplaudir esa reforma, felicitar al gobierno por esta iniciativa, porque realmente las funciones electorales en cabeza de las altas cortes distraen el ejercicio de la función jurisdiccional, a mi modo de ver, muy personalmente hablando, y constituyen incluso un riesgo de afectación de la autonomía de los magistrados. De manera que enhorabuena y ojalá ese tipo de iniciativas se materialicen. Bueno, pasando a nuestro tema de reforma al estatuto arbitral, una breve introducción al tema. Se puede cifrar en 4 principios la figura del arbitraje, vamos a intentarlo. Constitucionalidad, convencionalidad, jurisdiccionalidad y alternatividad. Constitucionalidad, simplemente la Constitución del 91 elevó a este rango el arbitraje al establecer en el artículo 16 una disposición pertinente y sobre todo incorporando el arbitraje a un sistema de justicia, aspecto que fue después desarrollado por la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, tanto la original 270 como la Ley 1285 posteriormente expedida. Convencionalidad. Justamente dice la Constitución que los particulares pueden transitoriamente administrar justicia a título de árbitros por habilitación de las partes. Se necesita una convención, un pacto, un acuerdo. También se ha denominado voluntariedad o habilitación, pero más que voluntariedad, porque finalmente la demanda judicial es un acto de voluntad unilateral. Esto requiere el acuerdo, es decir, la convención. En tercer lugar, jurisdiccionalidad. La misma Constitución quiso que el arbitraje fuera, que el poder arbitral que las partes le han entregado convenidamente al tercero árbitro sea un modo de ejercicio de jurisdicción, porque dice expresamente que administrarán justicia. De modo que estamos hablando de un modo de jurisdicción que involucra el arbitraje dentro de un sistema jurisdiccional en cuyo centro está la rama judicial, pero al que concurren también autoridades administrativas como la Superintendencia, el propio Congreso de la República en sus funciones de investigación, acusación y sanción de determinadas autoridades. Y finalmente, la alternatividad. Alternatividad ¿es alternatividad a qué? La propia Ley Estatutaria de Justicia dice mecanismos alternativos al proceso judicial. Digamos que la alternatividad puede mirarse desde varias perspectivas. ¿Es alternativa una modalidad de administración de justicia que se basa en el acuerdo de las partes para sustraerse de la administración de justicia estatal y para, por ejemplo, designar jueces idóneos para la resolución del caso? Eso es una rareza desde la perspectiva estatal, pero es de la esencia de la justicia arbitral. Sin embargo, la alternatividad más interesante, creo yo, o por lo menos más apropiada para este panel, es la alternatividad procesal.
según la cual las reglas del procedimiento son las que las partes fijan, si lo llegaran a hacer, o a las que adhieren del reglamento de un centro de arbitraje, por ejemplo, y supletivamente, en el caso de las relaciones entre particulares, el estatuto arbitral. Claro, el estatuto arbitral rige el proceso del arbitraje existiendo una persona pública en la relación, o cuando los particulares no acuerdan ni directamente ni por adhesión a un reglamento unas reglas de procedimiento. Ese sería entonces el ámbito del estatuto arbitral cuya reforma nos ocupa en este panel. Quisiera comenzar preguntándole al doctor Esteban Jaramillo, en representación del Ministerio de Justicia y del Derecho, esto es del Gobierno Nacional, ¿cuál es la razón de política pública para que el Ministerio y el Gobierno Nacional, digámoslo coloquialmente, se embarcara en una reforma del estatuto arbitral a 7 años y unos meses de vigencia de dicho estatuto? Gracias, doctor Mauricio. Pues ante todo un saludo a usted y a los panelistas, a la doctora Ángela María, al doctor Juan Pablo Cárdenas, que es pues todo un gusto y un honor compartir con ustedes este panel. Para responder su pregunta, yo diría lo siguiente. El Ministerio de Justicia realizó diferentes estudios de la mano de las cámaras de comercio, de Confecámaras, donde pudo identificar y documentar algunos aspectos que podrían ser susceptibles de mejorar en el estatuto arbitral. Desde ese punto de vista y bajo los lineamientos de la ministra y de la viceministra, se estableció la necesidad de entrar a estudiar más a fondo esos aspectos, partiendo siempre de la existencia y de mantener el estatuto arbitral, en la medida en que es una norma completa, es una norma que sirve, es una norma que además es reconocida en otros países como modelo, y desde ese punto de vista hablar de reforma supone sobre todo preservar el estatuto. Eso no significa que, como lo dice usted, a 7 años de su vigencia, pues no haya temas que de alguna forma hay cierta claridad que se podrían ajustar para mejorarlos. Desde ese punto de vista, el Ministerio de Justicia decidió convocar a un grupo de expertos provenientes, digamos, de diferentes áreas del derecho relacionados de una u otra forma con el arbitraje, bien sea porque son árbitros, bien sea porque son profesores universitarios, también porque se han dedicado al litigio, tanto en la jurisdicción ordinaria como en el arbitraje, y obviamente la representación de las cámaras de comercio, que a través de sus centros de conciliación y arbitraje pues tuvieron un aporte muy importante para empezar a trabajar en, digamos, soluciones muy puntuales y concretas a esos temas que son susceptibles de mejoría. Entonces, ya sobre eso entiendo que entraremos a tratarlos un poco más en detalle a continuación, pero esa fue la motivación principal de esta reforma, que, como le digo, fue concebida con este grupo de expertos bajo la coordinación del Ministerio de Justicia y que en todo caso, insisto, parte del supuesto de preservar el estatuto arbitral, que es una norma que desde el Ministerio entendemos que funciona muy bien. Podemos decir que más que una reforma fundamental se trataría de una enmienda que introduce ajustes para hacerla más operativa, más actual. Correcto, yo creo que es mucho más preciso ponerlo en esos términos. Gracias, doctor Esteban. Ángela María Vélez es vicepresidente de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos de Confecámaras. Como lo mencionó el doctor Esteban Jaramillo, las cámaras de comercio han estado activas en este proceso de reforma. Esto puede tener algunas lecturas que vale la pena conversar con la doctora Vélez. Impropiamente se dice que el arbitraje es una justicia privada, jamás. Es una justicia a cargo de particulares que colaboran con el Estado en el ejercicio de una función pública, que es otra cosa. Y a ese título, pues, las cámaras de comercio se han vinculado a ello.
a este proceso. ¿Cuál es la razón por las cuales, cuáles son las razones por las cuales las cámaras de comercio agrupadas en Confecámaras han estado presentes en el trámite de esta reforma? Buenas tardes para todos. Ministra, mil gracias por la invitación. Viceministra Juanita López, el doctor Carlos José, un gusto compartir el panel con ustedes. Y para responder su pregunta, pues usted lo mencionaba al principio, constitucionalmente estamos habilitadas las cámaras para prestar el servicio de arbitraje a través de los centros, administrando justicia de manera transitoria. Pero además, si uno se remite a los orígenes del arbitraje, el arbitraje empezó por los temas de derecho mercantil que son propios de las empresas y que son nuestra razón de ser. No solo en nuestro sistema judicial, sino en el francés, en el inglés, en el de Estados Unidos, así que siempre han estado en nuestra vida. Si uno mira la historia de las cámaras de comercio en Colombia, la primera que empezó funciones hace 100 años ya prestaba el servicio de arbitraje a través de sus juntas. Pero yo creo que más allá de todo eso, lo que nos llama es como un compromiso con el país. Llevamos 100 años trabajando en este tema y todos, creo que los que trabajamos en esta reforma en específico, y así se lo hemos manifestado al Ministerio, nos llama el deseo de contribuir a partir de nuestra experiencia y así lo hemos trabajado durante este ministerio. ¿Cree usted que el acceso del ciudadano, comerciante o no comerciante, a la justicia se fortalece, se mejora con este proyecto? Sin duda, este proyecto trae un tema muy importante, que es el tema de arbitraje social, que ya estaba plasmado en el estatuto original, pero que lo impulsa, y yo creo que ese es el deseo pues, de todas las cámaras y los que trabajamos en este tema, es que el arbitraje realmente llegue a todos los ciudadanos como los demás mecanismos y que no se vea como un mecanismo élite, sino al cual tienen acceso todos los ciudadanos de a pie que realmente quieren utilizar una alternativa a la justicia ordinaria. Gracias. Doctor Juan Pablo Cárdenas, árbitro insigne y presidente del Comité Colombiano de Arbitraje, compañero de facultad. Doctor Juan Pablo, ¿cuáles serían, ya entrando en materia sobre el contenido del proyecto, cuáles serían los principios orientadores y, digamos, las bases normativas de la reforma? Muy bien. En este punto creo que hay que distinguir dos campos que corresponden a dos de las grandes partes de la ley arbitral. Por una parte el arbitraje nacional y por otra parte el arbitraje internacional, porque las reformas son distintas en ambos temas dada la naturaleza y regulación de cada una de ellas. En lo que se refiere al arbitraje nacional, la reforma realmente podría decirse que tiene 4 propósitos básicos. Uno, realmente permitir que el proceso arbitral sea más ágil, porque las cifras muestran que los procesos arbitrales que deberían ser muy ágiles se han venido haciendo mucho más lentos con el tiempo. Entonces, ¿por qué eso ocurre? Gracias al trabajo de los expertos, hemos encontrado diferentes escollos para que el proceso arbitral funcione rápidamente. El segundo tema es la transparencia. Si algo es importante en un proceso arbitral es que el proceso sea adelantado por personas que les brinden a las partes la confianza necesaria acerca de su imparcialidad e independencia. Entonces, el segundo tema fundamental es fortalecer la transparencia. El tercer tema es ver qué puntos concretos han generado dificultades en la práctica, porque como decía el doctor Jaramillo, la ley es muy buena, pero como toda obra humana tiene problemas y hemos encontrado al revisarla que algunos artículos que pudieron haber sido redactados con una gran voluntad de acertar no quedaron bien y hay que ajustarlos para que funcionen bien. Y el cuarto punto en arbitraje nacional es el que decía la doctora Ángela María: hay que permitir que aún las personas más vulnerables puedan acudir al arbitraje para que ese sea realmente un mecanismo universal, disponible para todos, de resolución de conflictos. Entonces, rápidamente, partiendo de esos 4 ejes, señalo unas cuantas cosas en cada uno de ellos.
Lo primero, en cuanto a la velocidad, la rapidez. Lo que se encontró es que el proceso arbitral se está demorando fundamentalmente en la etapa previa, en la etapa que tradicionalmente se llamó etapa prearbitral, antes de que los árbitros se declaren competentes. Y para ello, entonces, lo que hace el proyecto es tomar una serie de medidas que buscan que esa etapa previa se desarrolle más rápidamente, fijando un límite a las suspensiones que puede haber, fijando plazos muy cortos para que se convoquen a los árbitros y se instalen, fijando plazos más cortos para reformar la demanda, una serie de medidas operativas que hacen mucho más rápida la etapa previa. El otro punto importante es la transparencia. Ya la ley 1563 había avanzado muchísimo en la transparencia porque le había impuesto a los árbitros revelar todas las relaciones que tuvieran con las partes en los últimos 2 años, relaciones profesionales. El proyecto parte de esa experiencia, pero los expertos sugirieron avanzar un poco más, y entonces se impone una revelación aún mayor porque se impone revelar cualquier circunstancia que pueda afectar la imparcialidad o independencia, y se amplía el plazo de revelación de 2 a 3 años. Y además se le impone a los árbitros hacer otra cosa, que nuevamente se une con el primer tema. El árbitro, cuando acepta, tiene que decir si realmente tiene la disponibilidad de tiempo, porque es que pasa mucho que gente muy valiosa acepta arbitrar y después no tiene tiempo, y el proceso se queda allí esperando a que ese señor tenga tiempo. Entonces se avanza en ese tema para que el que se comprometa realmente asuma la tarea. Entonces se avanza mucho, creo yo, en la transparencia, partiendo de lo que construyó la ley 1563. Y se aclaran una serie de problemas, como por ejemplo en materia de pacto arbitral. Muchos de ustedes seguramente conocen la gran discusión que ha habido en materia de arbitraje societario, porque la Superintendencia de Sociedades había venido sosteniendo que la cláusula compromisoria en los estatutos sociales no era un pacto estatutario, que era un pacto simplemente autónomo y que por ello no vinculaba sino a los que habían sido socios cuando se constituyó la sociedad, pero que no vinculaba a los que ingresaran posteriormente, y que si se vendían las acciones, eso no necesariamente vinculaba al adquirente de esa acción. Entonces, lo que hace la ley es resolver ese problema, tomando un punto de partida que todavía hoy sigue siendo discutido. Se hizo una tertulia hace unos días en la Cámara de Comercio en que nuevamente hubo opiniones en algunos puntos que posiblemente hay que volver a pensar, pero que sí parece claro que el arbitraje debe operar cuando está pactado en los estudios sociales frente a todos aquellos que ingresen a la sociedad. Entonces se ajusta a ese punto y se ajustan otras normas que habían quedado con una pobre redacción, aunque muy bien intencionadas. Por ejemplo, la ley dice que el pacto arbitral se extiende a los que son llamados en garantía y que habían otorgado una garantía. Pero eso es mezclar un fenómeno sustancial, el que yo dé una garantía, con un fenómeno procesal que me llamen en garantía. Son 2 cosas distintas. Si yo adhiero a un pacto arbitral es porque di la garantía, no tiene que ser porque procesalmente me vinculan por un mecanismo que es el llamamiento en garantía. Entonces se ajustan esas pequeñas cosas que quedaron mal, se aclaran temas que han surgido del Código General del Proceso, por ejemplo el tema de la prueba pericial, que es una cosa que mucho se discute. La ley, el Código General del Proceso hoy solo permite el peritaje aportado por la parte, y entonces surgió la discusión, y en la ley arbitral, ¿cuál es el peritaje que se puede hacer? ¿El que solo aportan las partes o puede pedírsela al tribunal? Y surgió esa discusión, entonces la ley toma partido y arregla ese problema y permite los 2 tipos de peritaje. En lo internacional, la ley es muy buena porque es copiada, y eso hay que decirlo francamente, de la ley modelo de UNCITRAL, y esa copia obedece a un principio fundamental. El arbitraje internacional es para resolver controversias internacionales, y los comerciantes internacionales requieren saber a qué reglas se someten, y por eso las reglas deben ser lo más universales posibles. Entonces, por eso el legislador colombiano tomó la ley modelo UNCITRAL, pero quedaron algunos pequeños problemas, y básicamente lo que la ley busca es ajustar esos pequeños problemas. Los problemas más importantes han sido la definición de cuándo un arbitraje es internacional. Porque la ley dice el arbitraje es internacional cuando, por ejemplo, las 2 partes tienen domicilios en estados diferentes. Pero es que las empresas tienen sucursales. Y entonces la ley dice, si hay varios domicilios, se busca el que tenga relación más estrecha. Y entonces surgió la discusión en Colombia, y ha habido varios tribunales arbitrales que han tenido esa discusión, de qué pasa cuando la matriz está en España, pero tiene la sucursal en Colombia, y la que suscribe el contrato es la sucursal en Colombia, o la sucursal en España. Al fin, o la sucursal en Venezuela. Al fin, ¿eso es internacional o no es internacional? Y la ley toma partido.
Un partido sencillo, que incluso sigue el ejemplo de otras legislaciones. El domicilio que se va a tomar es el domicilio de la casa principal. Si la casa principal está en España, eso es internacional, así el contrato lo haya firmado la sucursal. Eso tiene sus más y sus menos, pero es una regla clara. Y esa es la idea, dar reglas claras. Y en ese mismo contexto se aclara otro concepto que tiene la ley sobre arbitraje internacional, y es que el arbitraje es internacional cuando afecta el comercio internacional. Y uno iba a foros sobre esa ley y todo el mundo decía, ¿y eso qué quiere decir afectar el comercio internacional? Eso nadie lo entiende. Es que ese concepto se tomó de la Corte de Casación francesa, de la legislación francesa. Entonces lo que se hace en el proyecto de ley es tomar lo que la jurisprudencia ha dicho que es afectar el comercio internacional. Y la jurisprudencia francesa dice, afectar el comercio internacional es cuando el contrato, la operación económica implica transferir bienes, dinero o servicios a través de una frontera. Fíjense, es un concepto muy sencillo a la postre, que se expone por una frase que puede ser complicada. El segundo tema en materia internacional, para ya terminar, que es un tema de mucha importancia, es el juez o la autoridad judicial que sirve de apoyo al arbitraje en cuanto a nombramiento de los árbitros, recusaciones y relevo o reemplazo de los árbitros. En la ley 1563 esa función la tiene el juez civil de circuito o el juez administrativo. Y lo que vimos en algunos trabajos con el Consejo Superior de la Judicatura es que los jueces dicen, yo no soy capaz de hacer esa tarea. Yo cómo nombro un árbitro internacional, porque yo no conozco los árbitros internacionales, ¿cómo los nombro? ¿Cómo verifico que tengan las calidades que deben tener? ¿Cómo juzgo su imparcialidad e independencia? Porque eso no es bajo las reglas del Código General del Proceso, yo no sé cómo se juzga eso. Entonces, los propios jueces manifestaban una dificultad en aplicar esa norma. Entonces, la propuesta del proyecto, siguiendo ejemplos de otras legislaciones, es designar como autoridad nominadora, que así se llama, es decir, la autoridad que nombra al árbitro cuando las partes no lo nombran o que decide las recusaciones, a la Corte Permanente de Arbitraje. La Corte Permanente de Arbitraje es una institución que funciona en Holanda, en La Haya, y que fue creada por un tratado internacional del cual es parte Colombia. Entonces, no es alguna realidad ajena a nosotros, no somos nosotros, no, Colombia es parte de ese mecanismo. Esas son como las grandes líneas de la reforma que introduce el proyecto de ley. Doctor Juan Pablo, a cualquiera de los presentes se nos puede ocurrir lo siguiente, en relación con esto último que usted ha mencionado. La intervención de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya significaría mayores costos para el proceso arbitral a cargo de las partes. Eso surgió esa duda precisamente y se le consultó a la Corte, y la Corte dijo que en ese contexto no habría costo adicional para las partes, que la Corte no cobraría por la labor de nombrar un árbitro. De hecho, hay una cosa interesante que vale la pena decir, la Corte se ha vuelto a nivel internacional uno de los grandes administradores de arbitrajes comerciales. Entonces la Corte, el nombramiento no le interesa cobrarlo, ella quiere posicionarse como entidad administradora de arbitrajes internacionales. Gracias, doctor Juan Pablo. Bueno, un comentario sobre algo que dijo el profesor Cárdenas, el mismo doctor Juan Pablo, que es lo siguiente, en función de transparencia. Los árbitros tienen más carga que los jueces a efectos de revelar las situaciones que pueden comprometer su imparcialidad o que pueden hacerlos incursos en conflictos de interés. Hace un tiempo, no hace mucho, algún ciudadano demandó ante la Corte Constitucional la inconstitucionalidad de esa disposición del estatuto arbitral por romper el principio de igualdad. Decía en la demanda, si los árbitros como los jueces administran justicia, se está dando un tratamiento diferenciado y agravado al árbitro que le corresponde una carga mayor en ejercicio de ese deber de revelación o de información de posibles conflictos de interés o situaciones que afecten su imparcialidad. ¿Qué respondió la Corte Constitucional? Me parece, y creo que en la comunidad arbitral hay una coincidencia en eso, con muy buen tino. Dijo no hay lugar a la inexequibilidad de la disposición, porque el juez es permanente y tiene un estatuto determinado que le impide otro tipo de actividades profesionales, mientras que el árbitro es un particular y que por esa razón y ejercer transitoriamente, o sea, en concurrencia con otras actividades profesionales, la función arbitral
tiene que tener un régimen más severo en materia de conflictos de interés, de inhabilidades, de incompatibilidades, etcétera, lo cual justifica plenamente el tratamiento diferenciado que el legislador le ha dado. De manera que esa severidad, si se quiere, del legislador respecto del árbitro es algo que fortalece la transparencia del arbitraje, ¿no? Así es. Muy bien, gracias, doctor Juan Pablo. Es inevitable preguntar, ya que el estatuto fue votado, el proyecto de reforma al estatuto fue votado en primer debate en Comisión Primera del Senado en presencia de los senadores Enríquez Maya y Rodrigo Lara Restrepo, preguntarle al doctor Esteban Jaramillo como director de Justicia Formal del Ministerio de Justicia y el Derecho, ¿cómo fue el curso en la Comisión Primera en este primer debate que hasta ahora ha tenido la reforma? Pues doctor Mauricio, fue digamos un debate muy interesante, muy nutrido desde el punto de vista de aportes y digamos de los senadores que se materializaron a través de proposiciones de diferente índole que se presentaron en relación con el proyecto. Se dieron digamos discusiones de muy hondo calado en relación con algunos de los aspectos que en algunos casos podrían resultar controversiales, pero también algunos que a juicio de algunos de los congresistas que intervinieron tal vez valdría la pena examinar si era necesario reformarlos. Digamos que al final, pues digamos que el proyecto recibió apoyo unánime de la Comisión Primera y realmente pues sufrió una modificación muy concreta en lo que tiene que ver, digamos que derivó de una proposición presentada por un senador de la República a través de la cual se incluyó a lo que se denominan los terceros financiadores dentro del arbitraje. Entonces, digamos que esa es una regla que, como les digo, pues provino de una proposición que se sometió a votación de los senadores, que se aprobó y que quedó en el proyecto aprobado en primer debate. Que, por supuesto, es, digamos, una regla que ha sido objeto de algunos comentarios por parte de los expertos que conformaron la mesa, porque a juicio de algunos de ellos, de buena parte de ellos, Colombia podría estar abriendo la puerta a través de esa nueva regla a lo que se llama la financiación del arbitraje por terceras partes, ¿sí? Entonces, digamos que ahí es una discusión que se va a dar de cara al segundo debate que se dará en la plenaria del Senado de la República, que ya estamos trabajando con los coordinadores ponentes, que son los senadores Paloma Valencia y Germán Barón, porque digamos realmente es un tema que ha generado alguna inquietud y es un tema que el Ministerio quiere revisar con mucho cuidado y sobre todo siguiendo la orientación y la naturaleza de esta mesa, siempre de la mano de los expertos que, digamos, construyeron el proyecto, porque para el Ministerio esa opinión, pues, digamos, es absolutamente fundamental. Gracias, doctor Esteban, por sus prudentes comentarios al respecto y muy ilustrativos por lo demás. Entonces, podemos decir que lo que se ha llamado, señora ministra, el Pacto por Colombia, se dio en torno al proyecto de arbitraje, porque de todos los espectros políticos se dio apoyo al proyecto. Incluso entiendo que, si me permiten, pues, hacer una mención ya específica, el vocero de las antiguas fuerzas, de las antiguas FARC, votó el proyecto. Entonces uno podría decir, bien vale una revolución por una norma arbitral. Bueno, doctora Ángela María, ¿hay algunas cifras que puedan ilustrar al auditorio sobre el impacto que puede tener esta reforma y en general el estatuto reformado, pues, para efectos de animar al Congreso de la República en la tarea legislativa? Más que hay cifras que generan la expectativa de trabajar mucho en la divulgación del arbitraje, porque hay 495 centros autorizados por el Ministerio de Justicia, de los cuales 130 prestan el servicio, 40 de cámaras,
y digamos hace un año, que son las cifras públicas más actualizadas del Ministerio, había 530 arbitrajes realizados, así que creo que lo que tenemos es una tarea amplia de difusión del mecanismo para que se aplique como otra opción para administrar justicia. Gracias, doctora Ángela María. Doctor Juan Pablo, recojo la última parte de la intervención del doctor Esteban en relación con financiación de terceros y específicamente la incorporación que hizo la comisión a instancias de un senador de la República para pedirle sus comentarios o los comentarios que usted pueda transmitir de, llamémoslo, la comunidad arbitral. Y si me permite de una vez, doctor Juan Pablo, como un segundo punto, el tema de la internacionalidad, de cómo se hace internacional el arbitraje, pero específicamente en aquello de la naturaleza del arbitraje internacional. Y lo pongo de esta manera. ¿Es posible concebir, es posible extender la naturaleza jurisdiccional que tiene indudablemente el arbitraje nacional al arbitraje internacional? Por ejemplo, en este caso extremo, un tribunal internacional sede, para no hablar en nombre propio, Cali, Centro de Arbitraje y Conciliación de Cali, Colombia, cuyas partes deciden integrarlo con 3 árbitros extranjeros, un holandés, un francés y un canadiense, cuya ley aplicable para la relación específica que se va a tratar sobre la controversia que se traba es la ley sustantiva de Uruguay. Podemos decir que estamos ante un ejercicio de función jurisdiccional nacional. ¿Podría, por ejemplo, el Consejo Superior de la Judicatura, a petición de alguna de las partes, sancionar a uno de estos árbitros? ¿O más bien eso sería como pedirle a Guaidó la extradición? Muy Entonces, ¿qué opina, doctor Juan Pablo? Bueno, comencemos por el último tema, que es el más interesante. Realmente, desde el punto de vista internacional, no se puede hablar de que los árbitros ejercen una función derivada del Estado, porque en el caso que plantea Mauricio, que de hecho se presenta, es que recordemos que Ecuador, por ejemplo, ha pactado arbitrajes internacionales, y los arbitrajes internacionales de Ecuador hoy se ha estipulado en la mayoría de los contratos de Ecuador, se estipula que son en Santiago de Chile. Entonces, en Chile se llevan arbitrajes en que es parte el Estado ecuatoriano, con empresas extranjeras, con árbitros, como usted muy bien lo indica, franceses, españoles, norteamericanos. ¿Cómo es posible pensar que el Estado le dio a esos árbitros, el Estado chileno en ese caso, que es un caso de la vida real, o en el caso hipotético que usted plantea, el Estado colombiano, le dio función jurisdiccional a unos señores que realmente no estarían aquí si no fuera porque una parte, que es el Ecuador, y otra parte, que es una empresa norteamericana, dijeron: es que nosotros queremos que usted nos resuelva el conflicto? ¿De dónde surge la capacidad del Estado de resolver ese conflicto? El Estado colombiano no tenía ninguna vocación natural a administrar justicia en ese caso concreto, porque ningún vínculo tenía el conflicto con el Estado colombiano. Incluso ese ejemplo que plantea Mauricio fue realmente, creo yo, lo vio la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional en la última sentencia sobre la materia hace una diferenciación muy clara del control de tutela cuando no hay ningún vínculo con el derecho colombiano. Él dice: vea, cuando no hay ningún vínculo con el derecho colombiano, el control del juez de tutela es prácticamente violación al orden público internacional de Colombia, no más. Entonces la propia Corte es consciente de que hay una diferencia que hay que hacer, pero tal vez le faltó dar el saltico y decir: no, es que aquí no hay realmente ejercicio de función jurisdiccional por parte de esos árbitros internacionales, porque el Estado no les podía dar lo que no tenía, la capacidad de resolver un conflicto que el Estado naturalmente no podía resolver. Ese conflicto nunca podría haber llegado a manos de un juez colombiano, porque era entre dos empresas, entre una empresa americana y el Estado ecuatoriano. ¿Por qué tenía que llegar a un juez colombiano? De ninguna manera. Entonces, esa es como la primera apreciación. Yo sí creo que es totalmente claro que no se pueden
manejar con el mismo criterio el arbitraje nacional y el internacional. Y la propia ley lo señala, es que para empezar los árbitros internacionales no tienen que ser ni nacionales colombianos, ni abogados en Colombia, no tienen que tener ninguna relación con el derecho colombiano. Bueno. Por lo que se refiere al primer aspecto que el doctor Mauricio planteó, en el texto como quedó, se dice, al precisar el criterio de que el arbitraje es internacional cuando afecta a los intereses del comercio internacional, que se afectan los intereses del comercio internacional cuando el contrato o la operación económica implica la transferencia de bienes, servicios o dinero a través de una frontera, que es lo que ha dicho la Corte de Casación francesa, o, creo que no sé si dice o, pero más o menos esa es la idea, hay prestamistas o financiadores, una frase así. La frase en sí misma es ambigua, incluso cuando nos sentamos a mirarla dijimos, ¿esto qué quiere decir? Porque puede entenderse de dos maneras distintas. El concepto de prestamista o financiador puede ser prestamista o financiador del proyecto. Entonces uno puede decir, bueno, ahí hay algo de internacionalidad. Les cuento, yo conocí un arbitraje que fue en Ecuador precisamente, era entre el Estado ecuatoriano y una empresa ecuatoriana, era la fabricación de unas embarcaciones, pero era un contrato financiado por el Banco Mundial. Y el Banco Mundial le giraba directamente al contratista. Así está pactado en el contrato, que los pagos los haría directamente el Banco Mundial. Ese conflicto entre el Estado ecuatoriano y esa empresa ecuatoriana que hizo las lanchas o los botes, se sometió a un tribunal y el tribunal arbitral dijo, eso es internacional, porque los pagos vienen del Banco Mundial, una cuenta en Washington, a una empresa en Quito. Pues, si uno mira bajo esa filosofía la expresión un prestamista internacional, era innecesaria, porque si eso implica un pago desde afuera, pues uno diría eso es internacional. Pero entonces surgió la idea, de pronto lo que quiere decir esta frase es otra cosa, porque en arbitraje internacional ha surgido la figura del financiador del arbitraje. El financiador del arbitraje es una figura que surgió con una muy buena presentación, porque buscaba darle oportunidades al que no tiene cómo de poder hacer o poder adelantar un proceso internacional. Los procesos arbitrales internacionales son muy costosos. Entonces aparecieron personas que decían, vea, yo le financio a usted el proceso, yo le doy la plata con que pagar los árbitros, pagar los peritos, y usted puede adelantar el proceso. Y simplemente acordamos que yo me quedo con un porcentaje de lo que usted obtenga de ese proceso. Es el financiador del proceso. Ya no es financiador de la operación, del contrato que da origen al arbitraje, sino del proceso arbitral. Entonces, fíjense el problema que ahí sí aparece. Tendríamos un proceso, por ejemplo, entre una empresa colombiana, cualquier empresa colombiana, entre Bancolombia, no, Bancolombia es muy grande, alguna empresa pequeñita, alguna empresa que suministra alimentos, no sé, comestibles Rica o cualquier empresa pequeña, y que decide entrar en un conflicto con el Ministerio de Defensa, para ponerlo en términos llanos. Y esa empresa dice, bueno, esto es un arbitraje nacional, porque así está pactado. Pero de acuerdo como quedó la ley, si se entiende que la presencia de un financiador hace que el arbitraje se convierta en internacional, entonces bastaría que Comestibles Rico llegara y recibiera aporte de fondos de alguien que financia procesos en el exterior, y ese arbitraje de la noche a la mañana se convierte en internacional. Y se convierte internacional con un montón de cosas, porque el arbitraje internacional implica que los árbitros pueden ser extranjeros, implica que la ley puede no ser la colombiana, implica que se puede hacer arbitraje en cualquier parte del mundo. Entonces, ¿hasta dónde eso es lo que queremos? Sobre todo porque, si bien la figura del financiador internacional surgió con un motivo sano, que fue darle la oportunidad al que tenía una causa justa, pero que no tenía recursos de cómo presentar su caso, se ha desdibujado como pasa con tantas cosas. Y hoy hay empresas multinacionales que captan recursos en los mercados internacionales para comprar procesos, y eso se ha vuelto un negocio. Entonces compran los procesos contra Argentina, porque si se llega a ganar un proceso de eso, la rentabilidad es gigantesca. Entonces lo que estaríamos alimentando es un comercio de procesos. Entonces, si se pensó, para concluir, si se pensó que con esa frase se querían incluir los bancos que financian el contrato mismo, pues eso en cierta medida ya estaba contemplado dentro de la idea de que hay una transferencia de fondos a través de una frontera. Entonces no era necesario. Pero si se está pensando en financiadores de proceso, lo que estamos abriendo un problema mayúsculo,
porque podemos por esa vía convertir procesos arbitrales nacionales, sujetos a la ley colombiana, a un arbitraje internacional con árbitros extranjeros y en los cuales potencialmente puede no aplicarse la ley colombiana y favoreciendo unos negocios de unos grandes especuladores del mercado internacional. Muy amable, doctor Juan Pablo. Finalmente, doctor Esteban Jaramillo, una pregunta que no es directamente del contenido actual de la reforma al estatuto, pero puede serlo eventualmente, o en todo caso se relaciona. Se ha venido hablando insistentemente de la posibilidad de legislar sobre el proceso ejecutivo para extender el arbitraje a ese ámbito, ya no de procesos declarativos, sino de procesos ejecutivos. En un minuto, para tratar de ceñirnos al tiempo, ¿usted podría indicarnos si la ministra le ha hecho algún guiño en sentido de que el gobierno estaría interesado en impulsar ese tipo de reformas? Sí, efectivamente, doctor Mauricio, desde el ministerio sabemos que, digamos, el tema ha venido tratándose en diferentes foros. Sabemos que hay algunos congresistas muy interesados en trabajar en ese aspecto e incluso hay ya algún borrador de proyecto medianamente adelantado y pues digamos que las instrucciones que hemos recibido de la ministra es que es un tema importante que hay que analizar, que hay que estudiar para, digamos, de la forma más conveniente posible, también desde el punto de vista legislativo, impulsar. En la medida en que se entiende que digamos, la posibilidad de ejecución por vía arbitral, pues también podría convertirse en un mecanismo para potenciar el arbitraje, para llevarlo, digamos, a muchas más controversias. En el caso de la especialidad civil de la jurisdicción ordinaria, los procesos ejecutivos son la segunda causa de congestión. El arbitraje como mecanismo alternativo ya está absolutamente probado, ya dejó, a mi juicio, de ser hace mucho tiempo un mecanismo de congestión, digamos, de descongestión, perdón, de la justicia formal. Hoy tiene entidad propia, una fuerza gigantesca que han podido, sobre todo Ángela María, poner de presente, y desde ese punto de vista esa ha sido la instrucción de la ministra, que pues está en cabeza principalmente de la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, en cabeza de Carlos José González, pero que desde ese punto de vista entendemos que es muy importante analizar esa iniciativa, analizar ese proyecto y obviamente haciendo, digamos, valoraciones adicionales en cuanto a la oportunidad y demás, en la medida de lo posible impulsarlo. Bueno, muchas gracias a ustedes por su atención. Vemos cómo, además de la reforma a la justicia, y le deseamos mucha suerte a la señora ministra en ese empeño titánico, ingente, existe una agenda, además de la reforma del estatuto arbitral, en ciernes, que es la del proceso ejecutivo arbitral, y estamos en manos de los legisladores y por supuesto del gobierno nacional en esta materia. Muchas gracias, pido un aplauso a los panelistas.